Ok, entiendo que ya está grabando. Sí, está rojillo, está grabando. Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de echar una mirada después de, bueno, de este inicio de clase que no hemos podido tener clase, o sea, de la suspensión de las clases. Eh, y dentro de todo eso, lo que hemos comentado, yo subí en el semi-virtual lo que sería nuestra planificación y nuestra programación. No sé si tuvieron la oportunidad de echar una mirada en estos dos documentos. Si los documentos están claros, si quieren, sí, estuvieron mirando. ¿Sí? Claro. Buena pregunta. Si serán dos pruebas. Tras analizar bien, bueno, y además por el hecho de que también ya, desgraciadamente, tener una clase online, igual ya no, como que ya no es tan lo mismo que una clase como las anteriores, en directo, o sea, presencialmente. Así que, eh, y entre todo eso, reevaluando todo, yo creo que sumado a que nosotros tenemos una situación en la que es un ramo que no tiene muchos créditos, para poder aprovechar bien la clase en el sentido de poderle brindarles más contenido, eh, es más conveniente que hagamos dos certámenes, ¿ya? Dos certámenes y dos APPs que van a ir en conjunto con el día de certamen. Además, porque si analizamos, vamos a estar en el mismo promedio de cualquier otro curso. Los demás cursos que tienen ustedes en general o que ya tuvieron, generalmente, ustedes han tenido siempre mínimo 4, la gran mayoría 4 créditos a la semana o incluso 6 o un poco más. Si eso, la cantidad de certámenes depende de la cantidad de créditos que tiene un ramo. Entonces, como son solo 2 créditos, para no perder tanto en tiempo con un tercer certamen, vamos a hacer 2 certámenes y ustedes van a ir bien de contenido en cada certamen, no se preocupen en ese sentido. Porque ya en otras ocasiones también ya ha pasado, porque a veces por alguna situación A o B hay que suspender una clase o se hay un retraso. Resulta que a veces ya ha pasado que ramos con 2 certámenes, al final un certamen fue de 1 o 2 clases, a veces de 2 módulos o 3 o 4 módulos como mucho. Y entonces eso no ganamos, solo nos hace con que vamos a perder horas de clase. Y eso es lo que quiero evitar. Por lo tanto, idealmente para este ramo vamos a trabajar con 2 certámenes. ¿Ya? Así como ya preguntaron por aquí, ¿ya? 2 certámenes vamos a verlo bien, ustedes no se preocupen, vamos a ir bien con eso, ¿ya? Y no va a ser, no vamos a saturar porque los contenidos, muchos de ellos se retroalimentan. Entonces va a ser incluso, yo creo que va a ser incluso más lógico y más fácil, ¿ya? Vamos a tener más tiempo a tener clase, ¿sí? Respecto a lo que era la parte de evaluación, va a ser muy parecido a farmacoquímica en el sentido de que ustedes obviamente tienen que lograr un promedio 4 tanto en el certamen teórico como en el ABP. ¿Ya? Esta ABP nosotros vamos a entrenar, por eso también es importante que tengamos más clases que no certámenes, porque ya que es 2 créditos, ya podemos hacer un entrenamiento en clase presencial. Hoy vamos a empezar, pero no vamos a hacer entrenamiento en ese sentido, pero les voy a mostrar, les voy a explicar y va a ser una cosa que ustedes van a llevar bien. Así que más o menos la misma idea, que es la idea que la escuela adoptó tras nuestras reuniones, las reuniones que tuvimos en el comité de curriculares, que es necesario que empecemos a promocionar y tener
esta estrategia de evaluación, que al fin y al cabo va a ser positiva y muy benéfica a ustedes cuando ustedes lleguen a los hitos. Ustedes van a estar mucho más capacitados, habilitados y mejor competencia para presentarse bien a los hitos y también como profesionales en el día de mañana. Por lo tanto, eso es lo que, más o menos lo que ya habíamos conversado. Yo simplemente traspasé el papel, aquello que ya les había explicado. ¿Ya? No sé si hay algún otro comentario. Un comentario importante, debido a esa suspensión también, nosotros vimos ya tener el mismo primer laboratorio esta semana, pero aquí les voy a compartir aquí. Voy a compartir aquí, acá, un segundo. Vamos a ver si aparece bien. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Bueno. Pero no es este documento. Espera que me abrí, me equivoqué aquí. Un segundo. Ya, acá. Ese de acá. A ver si ahora. Un segundo. Vamos de nuevo. ¿Por qué no me abre este documento? Un segundito. Ah, acá. Aquí. Bueno. ¿Ahí lo ven bien? Ahora sí. Bien. Entonces, esto básicamente es lo que está subido ya en el semi-virtual, ¿ya? Y aparte de lo que ustedes pueden ver, de lo que vamos a ir viendo cada día, bueno, aquí tuvimos estas 2 semanas, una de feriado y la semana pasada con la suspensión de clase. Hoy vamos a introducir un poquito el contenido, obviamente, ¿ya? Lo que inicialmente habíamos planteado de ya hacer un laboratorio en este día 30, o sea, en este miércoles, por la ocasión de las lluvias y además porque esta semana también había una cierta previsión de que posiblemente pudiese pasar algo, pues los laboratorios se cambian, el primer laboratorio se cambia para la próxima semana, ¿ya? Este laboratorio nosotros vamos a tener el encuentro presencial el próximo lunes, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a conversar un poquito más respecto a ese laboratorio, ¿ya? Pero la guía del laboratorio les voy a subir esta semana para que ustedes ya vayan viendo, leyendo, estudiando, ¿ya? Entonces, por así decir, vamos sí a tener un laboratorio el día 6 de septiembre, ¿ya? Y esperemos que todo vaya bien. Si por alguna razón hay alguna situación compleja de lluvia, bueno, ahí vamos, espero que ya no sea así, ¿ya? Obviamente, pero más que nada fue eso, debido a la situación compleja la semana pasada, para no dar un laboratorio sin por lo menos que nosotros nos hubiésemos visto presencialmente, preferí aplazar este laboratorio aquí. Y al fin y al cabo, aplacé también algunos otros, ¿ya? Entonces, las nuevas fechas están ahí puestas en ese documento, o sea que a finales de este mismo mes haremos un segundo laboratorio, ¿ya? El día 27 de septiembre, ¿ya? Y luego, en octubre, un laboratorio, también en el 18 de octubre, y en noviembre, entonces el último laboratorio, que sería el día 22 de noviembre. ¿Ya? Para poder cumplir bien con el cronograma de ustedes, estaba contemplado 5 laboratorios de 2 horas. 2 horas
para el primer laboratorio que vamos a empezar, y va a ser un laboratorio más direccionado a microscopía, entonces igual es ideal que tengamos 2 horas y sean 3 sesiones, porque hay un número limitado de microscopios también. Así que nos va a ir muy bien en ese sentido. Por lo tanto, ese primer laboratorio, sí podemos tratar de tenerlos de 2 horas cada laboratorio, cada uno de ustedes con más o menos 2 horas. Y vamos bien. Sin embargo, los subsiguientes, los últimos dos, esos de acá, sí vamos a necesitar, aunque aquí vía cronograma, vía programa, tenemos 3 sesiones de 2, lo que vamos a intentar hacer, pero serían 5 laboratorios, ¿no? Pero lo que hubo la opción vía dirección de escuela, de que hiciéramos reducir un laboratorio y aumentar la carga horaria correspondiente. Entonces, en otros 2, o sea, 1 hora en cada uno. Por eso hay 4 en la programación, ¿verdad? Y idealmente estos 2 últimos, tanto el de noviembre cuanto el de octubre, necesitaremos 3 horas, sí. Y quizás eso lo vamos a conversar el próximo lunes mejor, pero puede ser que también este laboratorio acá necesitemos de 3 horas. Va mejor. Cuando vamos al laboratorio es mejor tener 3 horas porque trabajamos más tranquilos, ¿ya? Como les acabo de decir, recién les comenté, este primero del día 6, al tratarse de microscopía, vamos bien con 2 horas en cada sección, ningún problema. Entonces reducimos el número de alumnos por sección y tenemos 2 horas en cada sesión, o sea, vamos a tener 3 sesiones, sumado al hecho de que tenemos un número limitado de microscopios, como les comenté, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer cada sesión de estas. Vamos a ver, estoy viendo si logramos un microscopio más, pero creo que podemos llegar a tener 5 microscopios por ahí. Entonces, eso se entiende que si hacemos parejas, podrían ser 2 de cada microscopio, o podemos incluso intentar ver, estoy viendo si consigo algún microscopio más para incluso intentar ver si podemos tener una clase, digamos, más individualizada. Eso lo estoy viendo y les comentaría esta semana, ¿ya? Pero el primer laboratorio es un poco más corto para cada uno de ustedes y como mucho va a ser de 2 horas. Pero los demás, como les decía, quizás este del 27 también sigamos con la misma modalidad, 2 horas, pero seguramente los 2 últimos iremos a 3 horas. Y de todas maneras, estos detalles, ya que ahora que estamos volviendo ahora nosotros también presencialmente, semana pasada prácticamente no podíamos entrar aquí en la facultad, obviamente. Y entonces, como ustedes bien vieron en las noticias, en las indicaciones también que hemos tenido desde Rectoría, ¿verdad? Por lo tanto, esta semana que estamos definiendo a ver cómo vamos a montar bien sus laboratorios. Entonces, la próxima semana les comento en mayor detalle, pero esta semana les subo la guía y sepan que el laboratorio del día 6, entonces vamos a tener así como mucho 2 horas en cada sección, ¿ya? Eso es lo que les quería comentar, y los demás ahí comentamos mejor el próximo lunes, presencialmente. Aquí, déjame ver acá, vale. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende súper clarito. Súper bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces si no hay comentarios, ahora básicamente, si ustedes, los que aún no tuvieron la oportunidad de leer la planificación o tienen alguna otra duda en programación, el próximo lunes vamos a estar todos presencialmente acá en la universidad. Por lo tanto, esta historia sí, conversaremos también mejor la otra semana también si es en caso de necesidad. Bueno, chicos, voy a empezar con la clase entonces, sin más de longas. Vamos a ver. Vamos a ver. Share. Vamos acá. Screen. Un segundito. Ventana. Para los que quieran, antes de compartir presentación, yo bueno, por el hecho de que todavía
no sé, en el semivirtual, como hay algunos procesos de matrículas, están separados los 3 laboratorios. Entiendo, hay una información que después hay algunos alumnos, algunos de ustedes que están en laboratorios, o sea, obviamente 1, 2 y 3, porque son las distintas secciones. Obviamente eso es correcto. Sin embargo, para nosotros, docentes, cuando queremos subir material, nos complica un poquito, ¿no? No es un problema grave, obviamente, pero si hay que hacerlo, se hace, pero hacemos lo mismo 3 veces distintas, ¿verdad? Entonces, idealmente, si pudiéramos tener una sesión de cátedra y 3 de laboratorio, sería ideal. Todos ustedes estarían en la de cátedra y luego cada uno que correspondiera en su laboratorio. Yo, de todas maneras, voy a subir las clases ahí, pero ahora, como están ustedes acá, la clase de hoy, el PPT, digamos, el PDF de la clase de hoy, para los que quieran mirar también, obviamente que todo eso voy a subir en todas las sesiones, yo sé virtual va a estar todo subido en cada uno de los laboratorios, pero ahora les paso aquí por chat para que ustedes puedan, para los que quieran, puedan tener acceso. Entiendo que por chat puedo. Yo creo que aquí por Teams no sé, no puedo subir aquí. Me parece que no, ¿verdad? No tengo claro. Yo creo que no. Yo creo, sí, a ver. No, no. Me parecía que me daba opción de subir anexos, pero me parece que no. Vale. Entonces, rápidamente aquí voy a subir la clase en cada uno de los... ¿Qué va a hacer eso después? Pensé que voy a hacer aquí, pero me equivoqué. Para los que quieran acompañar la clase de hoy, subo acá el material. Laboratorio 1, activar edición. Vamos allá, unidad 1. Vamos aquí rápidamente. Voy a subir acá. A veces me equivoco estos en Google, en otras plataformas si se puede de manera directa. Quiero recordar que aquí parece ser que no se puede, o por lo menos desconozco. Un segundito aquí. Clase. Ya. Los que están en el laboratorio 1, acabo de subir en UCM virtual. ¿Ya? Aquí está, justo después, bajo del link, ahí está subido. ¿Ok? Voy al laboratorio, los que están en laboratorio 2. Un poquito lento. Un segundito. Los que están con la matrícula en el ramo, no, es el laboratorio, sección 1, laboratorio 1, perdón, ya pueden bajar la clase de hoy, los que quieran acompañar. Voy a los que están en laboratorio 2, unidad 1, voy a hacer lo mismo. Lo mismo. Clase 1, ahora añado, pum, aquí, guardar cambios, bien. Acá, aquí, listo. ¿Ya? Unidad 1, listo. Vamos ahora a los que están en el laboratorio 3. Activar edición, unidad 1, añadir actividad o curso, archivo, un segundito, clase 1. Subir archivo, guardar cambios. Ya. Los que están en laboratorios 1 y 2, ¿dieron el material ahí? ¿Lo pueden ubicar? Los que quieran bajar ahora, o si no, acompañen la clase nomás y miren después, como quieran, ¿verdad? Pero está subido. Está ¿Ah? en el laboratorio 2 está. ¿Laboratorio 2 está? ¿Laboratorio 1 también? Uy, sí. Sí, también. Un sí, vale. Perfecto. Ya, para confirmar que todo está bien. A veces
Internet puede estar más rápida para mí, más lenta para uno, más rápida para usted, más lenta para mí. Depende. Pero está ahí. Ya, todo está ahí. Todo está en su sitio. Vale, entonces ahora voy a así compartir. Voy a compartir la clase y ahí empezamos a conversar. Venga, ventana. Así vamos a compartir. ¿Están viendo? Introducción al estudio de productos naturales. ¿Sí? Sí, profe, se ve clarito. Súper bien. Entonces, vean. Como les comentaba, y como ustedes mismos, muchos, o sea, todos ustedes dieron su opinión en este día que conversamos respecto a lo que es, lo que podría tratarse o de la idea que ustedes iban a tener respecto a farmacognosia. Eh, uy, está por tiempo eso, madre mía. Un segundito. Un segundo. De nuevo tengo problemas con eso. Presentación de slides. A ver si... animación. Transición. Ya, un segundo, chicos. Clicar el mouse. A ver si entiende. A ver si entiende. Yo creo que ya me había pasado, no sé si con ustedes. Ojalá deje de pasar. Bueno, como les decía, cuando tratamos de farmacognosia, queda muy claro que estamos tratando de lo que son, básicamente lo que es, si uno ve a estricto rigor, podemos estar tratando del contenido o del estudio de lo que son, voy a volver aquí, no se preocupe, seguimos, del estudio o de lo que son el estudio de los productos de origen natural, ¿ya? Eso básicamente es lo que es farmacognosia. ¿Ya? Obvio que, como les decía, farmacognosia, teníamos una situación en la que fármaco, como ustedes ya saben, fármacos, ¿verdad? Del origen de la palabra, pero sobre todo gnosia, que significa conocimiento. Eso ya lo habíamos conversado, ¿verdad? De la gnosis, el conocimiento de lo que son las sustancias que pueden tener alguna acción, ¿verdad? Entonces, el término obvio, si uno se dedica al día de hoy a tecnología farmacéutica, se dedica, por ejemplo, a farmacocinética o a farmacología tal cual, a estricto rigor el término pudiese entender que ese es un término farmacognosia, sería un término incluso con un abanico de significancia, digamos, mucho más grande, mucho más amplio, por el hecho de que es la gnosis, el conocimiento de lo que es la parte nuestra de farmacia, ¿verdad? Pero ese término se quedó porque antiguamente la única fuente de productos para nuestra, digamos, para nuestra mantención de los estados de salud, de nuestra homeostasia, o bien para la cura, para la terapia de nuestros estados de salud, ¿verdad? Para nuestras enfermedades, se trataban de productos de origen natural. No había otra posibilidad. Entonces, el término quedó como farmacognosia y se quedó así, ¿verdad? Aquí les muestro una gráfica bastante importante, ¿ya? Muy interesante, ¿ya? Que si nosotros pudiéramos convertir el estudio, vean bien, estas revisiones acá salen a cada 5 años, la que está aquí incluso no es la más actualizada, pero los números no cambian tanto. Sí, eche una mirada en esta gráfica, en esta clave Profesor, de no cambió de colores. diapo. ¿No cambió? No, al menos a mí me sigue en la portada. Ya, Sí, para. sí, es lo mismo. Eso mismo iba a Sigue la misma también. Ya, vamos a empezar de nuevo eso. Me están viendo a mí ahora, ¿no? Ya, dame un segundito.
Sí, profe. Un segundito. Un segundito. Siguen viendo a mí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, por Un el segundo. momento sí. Un segundo, déjenme ver si eso mejora. Vale. Un segundo. Vamos de nuevo. Vamos a ver si esto va bien. Voy a cerrar aquí. Voy a volver a abrir de nuevo. Vamos a intentarlo. A ver, ventana. Ya. Un segundo. Voy a intentar abrir de nuevo eso. Como sea, clase. Ya, vamos de nuevo. Ventana. Clase. Compartir. Están viendo ahí, ¿cierto? La primera portada. Uf, va lento, Sí, pero va. se ve. ¿Sí? Ya. Y ahora pasó la segunda. ¿Pasó? ¿Estamos en una gráfica? No. Sigue la portada. Ay, Sí, Jesús. sí, es la misma portada. Ya. Y sí, Ahí Ahí cambió. pasó. Ahí sí, ahí está. ahí está. pasó. Sí, sí, ¿Estamos? ahí sí. Estamos bien. Ahora sí que estamos bien. Ya, seguimos. Les decía, echen una mirada en esta clave. Bueno, está en inglés, había puesto en inglés. También para, o sea, está en inglés, pero está en inglés así bastante técnico. Creo que ustedes van a entender. Pero fíjense en lo que está acá. Déjame poner el puntero aquí. Fíjense lo que está aquí abajo, ¿verdad? Aquí. Y estos porcentajes. ¿Qué serían eso? Vamos a ver. B. Biological. ¿No? Biological. From biotechnology or organism cell lines. ¿Ya? La N. Natural products. De lo que estamos hablando. Productos naturales. NB. Natural products. Natural product botanical. ¿Ya? Ya les voy a explicar qué es. ¿Ya? ND. ¿Ya? Derived from natural products. ¿Ya? S. Totally synthetic drugs. ¿Ya? S. Entonces, los S están acá. ¿Ya? S, con un asterisco acá, made by synthesis, but pharmacophore from natural source, not from a natural source. Aquí está repitido, está mal. Pharmacophore from natural source. ¿Ya? Y NM, natural product mimic. ¿Ya? Y V aquí, vaccines. ¿Ya? Lo interesante de estas revisiones que están acá, de estos dos señores, Newman y Craig, ya como les decía, hay unas más actualizadas, de hecho, es que ellos se tomaron su tiempo, y eso toma tiempo, pero tomaron su tiempo, y hace algunos años ya, a cada producto, a cada año, lo que se aprueba por el FDA, todos los fármacos, todos los medicamentos aprobados por el Food and Drug Administration. ¿Ustedes saben lo que es el Food and Drug Administration? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Es la agencia de Estados Unidos, pero que al fin y al cabo prácticamente todo el mundo toma, prácticamente todo el mundo utiliza esta agencia como agencia estándar para aprobación de un producto, para uso médico, ¿verdad? Entonces, la Food and Drug Administration, FDA, ¿no? o FDA, a cada año, estos dos señores se dan el trabajo de ver a cada año cuáles son los productos que fueron aprobados. Cada año. Y van a pum, 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 sumando. Pum, pum,
vamos haciendo un listadito, ¿ya? De estos productos aprobados, ellos dividieron en esta clave de colores aquí. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellas? Cada uno de estas abreviaciones que aquí están, que están relacionadas obviamente con esta clave. Y que aquí también lo están, ¿verdad? Aquí están por colores, obviamente. Bueno, significa lo siguiente. Cuando ellos se refieren, vamos a buscar este porcentaje aquí, este amarillito, ¿ya? Cuando ellos se refieren, el S, ¿verdad? Totally Synthetic Drug. Eso significa, este porcentaje, casi, bueno, 29%, ¿ya? Significa los productos hasta la fecha. Este trabajo es del 2012, ¿ya? Pero los números los más recientes no cambiaron tanto. Tomaremos eso como referencia, como referencial. De 2012, entonces esta búsqueda está hasta 2011, un año anterior, ¿ya? Porque el año subsiguiente, el 12, se publicó el trabajo. Entonces su trabajo, de hecho, está hasta 2010 y van de 5 en 5 años. A cada 5 años sale una revisión como esta, ¿ya? Todos los fármacos, todas las medicinas, los medicamentos aprobados por el Food and Drug Administration, los que tenían un origen del fármaco totalmente sintético, ¿ya? Fármaco totalmente sintético. Profe, entonces que se produce en laboratorio. No eso. Me refiero a que el origen del fármaco, el origen del fármaco tuvo un origen totalmente en química sintética. No presentó bajo ninguna circunstancia, ejemplo, estudio, prácticamente nada que se refiriera a productos naturales, ¿ya? Son fármacos que por procesos de síntesis o de química combinatoria o de estudio de dianas en términos biotecnológicos y luego diseñaron un fármaco para esta diana que no pasó por ningún ejemplo oriundo o que provenía del estudio de origen natural, todos estos fármacos suman un 29%. Todos estos fármacos suman un 29%, ¿ya? Que están aprobados hasta, como les decía, esto fue hasta 2010, pero los números no cambian tanto, ¿ya? Entonces uno puede decir, profesor, pero vale, vamos a seguir en estos estudios de estos porcentajes, de estos valores. Si le damos aquí el verde, que sería el porcentaje más alto, después del 29, ¿verdad? Los otros son más chicos. 22%, ND, opa, aquí ya hay un detalle, porque ND, aquí está, mira, derived from natural products, o sea, los fármacos que hasta 2010 eran fármacos derivados de productos de origen natural, quizás no necesariamente se trataban de medicinas que fueron obtenidas por primera vez de productos naturales. No fue así, pero fueron derivados de, ¿ya? Derivados de. Y aquí tenemos muchos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, si veamos, por ejemplo, lo que se utiliza para cólicos o espasmos abdominales, ¿ya? Por ejemplo, la buscapina, ¿ya? Se hizo una pequeña transformación en esta molécula que fue básicamente hacerle una sal, alquilar el nitrógeno para que tuviera una acción periférica y no central, pero la escopolamina, en este caso, que sería el fármaco, es oriundo de Datura stramonium, es oriundo de especies de la familia Solanaceae, de especies oriundas de alcaloides tropánicos. Entonces, pero es un fármaco derivado de, ¿ya? Su origen no fue un origen en la cual químicos sintéticos en laboratorio
les salió la idea no sé de dónde y sintetizaron la N-metilscopolamina en fin, la N-butilscopolamina, perdón. No fue así, sino que fue una sustancia que ya se conocía su origen, su potencial para este tipo de acción antimuscarínica, pero también una sustancia que tenía un potencial alucinógeno. ¿Qué se hizo? Se modificó un poquito para que no tuviera una acción central y sino que periférica solamente, y es muy útil en el control del dolor abdominal, de espasmos, cólicos menstruales, etc. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué más? Codeína. Codeína no es una sustancia de origen natural. No, no lo es. Pero la codeína es básicamente un fármaco que proviene de morfina tras una pequeña metilación. Al metilar un hidroxilo fenólico de la morfina, tenemos codeína, que también actúa muy importante en el manejo del dolor. Codeína no es de origen natural. La papaver somnífero no produce codeína, no, produce morfina, pero tras un pequeño cambio tenemos la codeína. Y así, muchos ejemplos, muchísimos, muchísimos. ¿Ya? Entonces, todos estos que tras una pequeña modificación son utilizados al día de hoy como fármacos oriundos de un producto natural representan un 22%. Ahora, veamos, si miramos acá, saltamos acá, 11%, que es el próximo, que es el S/NM. ¿Dónde está? Aquí, S. Ahí uno dice, profesor, pero es de química sintética también. Sí, correcto, es de química sintética, pero es NM, es decir, son aquellos fármacos que son oriundos de síntesis, o sea, se obtuvieron por primera vez en un laboratorio químico, sí es verdad, pero resulta que se hicieron o se originaron o se sintetizaron estos fármacos tomando como base una ruta metabólica o un producto de origen natural. O sea, mimetizaron una ruta metabólica o un producto de origen natural. Estos son los que representan 11%. De nuevo, hechos en laboratorio sintético, químico sintético, sí, pero que solo se sintetizaron porque antes alguien estudió este producto de origen natural y entonces se buscó mimetizar este producto porque se vio a través de una ruta metabólica o de algo que este producto podía ser importante para el manejo de alguna enfermedad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto representa 11%. ¿Qué sería este 9% acá? Este 9%, que es la segunda... salté el B aquí, perdón. Ya vengo al B también. Pero no, quedemos aquí en los S, para que ustedes vean. S asterisco. Por primera vez manufacturados, o sea, sintetizados, ¿no? Hechos por síntesis, sea semisíntesis o síntesis total, no importa, pero hecho en laboratorio. Pero el farmacóforo es de origen natural. O sea, solo y única y exclusivamente se sintetizó estos fármacos acá una vez que se conocía el farmacóforo que a su vez fue obtenido de una fuente natural. ¿Ya? De misma forma, estos S acá también lo mismo. ¿Ya? Claro, NM, o sea, eso todo es el farmacóforo, perdón, aquí el S y el NM es farmacóforo de origen natural, pero este farmacóforo es obtenido a través de pues, el estudio de una ruta metabólica o algo de origen natural e intenta mimetizar esta ruta. ¿Ya? ¿Qué ejemplos podríamos tener acá?
pues tenemos acá, por ejemplo, todas las estatinas, atorvastatinas, simvastatinas. Las estatinas solo se conocieron después que se estudiaron los hongos. Los hongos producen las estatinas justamente para inhibir la síntesis lipídica y de hormonas y de precursores en otras especies en que ellos están digamos, luchando que actúan como sustancias de defensa de estos hongos para generar cambios, alteraciones en el metabolismo de otros componentes. Por lo tanto, vean, al estudiar las estatinas y conocer que inhibían la HM-CoA reductasa, se sintetizaron todas los que son lo que tenemos ahora, simvastatina, atorvastatina, todas las demás, a través de síntesis químicos. Sí, pero solo se supo esto porque se estudiaron rutas metabólicas en los hongos, por ejemplo. ¿Ya? De la misma manera, porque aquí mimetiza una ruta metabólica natural. ¿Ya? O bien se conoce el farmacóforo, pero a su vez se sintetiza en laboratorio, como por ejemplo las primeras síntesis de paclitaxel, el conocido anticancerígeno. Cuando se pudo detectar el paclitaxel oriundo de Taxus, una planta de origen de Norteamérica, las primeras síntesis no es una ruta metabólica, sino que se conoció este farmacóforo. Bueno, aquí en realidad sería un derivado, bueno, es de síntesis, pero es de origen natural directamente. Se sintetizó en el laboratorio, 4%, ¿ya? Que básicamente da lo mismo, o mimetiza o es de origen natural. Y aquí de este lado, tenemos aquí lo que son las vacunas. V de vacunas, o sea, vacunas son, de hecho, el origen de las vacunas, obviamente aquí estamos haciendo una modulación en lo que es la parte inmunológica de nosotros, ¿no? De las personas. Estamos generando cambios en la inmunología de las personas, generando defensas, ¿verdad? Pero aún así, esos dos señores colocaron en el mismo porcentaje. B, aquí 15%, serían los medicamentos biológicos, que es lo que llamamos hoy. ¿Qué serían estos? Bueno, son los medicamentos que tenemos hoy día, ya cada vez más avanzados en ese sentido, que son aquellos que tienen origen proteico generalmente, ¿ya? Algunos anticuerpos monoclonales, algunos medicamentos proteicos para inhibición o activación de alguna ruta específica para generar manejo en determinadas enfermedades. Muchos son utilizados en enfermedades degenerativas o enfermedades inmunológicas también, ¿verdad? Entonces, son medicamentos proteicos que generalmente se obtienen a través de biotecnología, como por ejemplo, insulina. Insulina entra en este grupo, ¿ya? Porque al fin y al cabo tiene un origen biotecnológico en producción que se utilizó en producción en líneas celulares, ¿verdad? O en otros organismos, de manera in vitro, ¿verdad? Y N y NB acá serían natural products, tal cual. O sea, natural products sería única y exclusivamente, o sea, serían la sustancia que de la manera que se sacó de la naturaleza, se llevó a un comprimido, a una solución oral, a una cápsula. O sea, se utiliza la sustancia tal cual. No se hace ningún cambio químico, nada. ¿Ya? 4%, ¿ya? Tal cual. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos? Morfina, por ejemplo. Morfina, colchicina. ¿Ya? Colchicina es otro ejemplo. ¿Ya? Galantamina es otro ejemplo. Muchos alcaloides en ese sentido. ¿Ya? Paclitaxel es otro ejemplo acá también. Acá, si se sintetiza derivados de paclitaxel,
que ya existen, muy bien. Pero si no, entraría aquí. Artemisinina para malaria también. Pero luego por síntesis se puede hacer el arte éter y el arte meter, que son sintetizados, que entrarían acá, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean. Y NB, aquí muy poquitos, menor que 1%, son los fitoterápicos. Por eso dicen botánico, porque son básicamente extractos de plantas fitoterápicos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Aquí les hice un desglose del trabajo que hicieron estos dos señores, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno, de manera un poco descuidada, por decir, se fija en estos porcentajes tal cual, dice, ah, bueno, pero ¿para qué estudiar productos naturales si el mayor porcentaje aquí son de sustancias sintéticas? Y no tuvieron ningún origen de algún conocimiento, del estudio de metabolitos de origen natural. ¿Por qué vamos a hacer eso si aquí está claro el 29%? Bueno, uno puede pensar así, pero si se fijan bien, si veamos los que tienen origen directo, origen directo, es decir, si agarramos el medicamento y administramos en la persona tal cual, claro, debido a que muchas y muchas sustancias pueden tener un problema en farmacocinética o en solubilización, o muchos problemas en términos físico-químicos, y hay que hacer algún proceso, puede ser también, pero entonces, la sustancia de la naturaleza que se pueda administrar vía oral directamente o vía endovenosa y tal, es bajo el porcentaje, sí, es bajo, 4. Pero bueno, con pequeño cambio, ya tenemos 22%. Y el pequeño cambio, es como les decía, es muy pequeño. Como por ejemplo, dejar algún heteroátomo ionizado para evitar traspasar por la membrana, por la barrera hematocefálica, por ejemplo, ¿ya? O bien, metilar una posición para que sea más lipofílico. Lo que sea, es pequeño, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Si miramos entonces todos los demás que solo pudieron ser sintetizados después que se trabajó con rutas metabólicas y con el estudio fisiológico de rutas metabólicas de productos de origen natural, entonces, solo así que se pudiera sintetizar una otra grande gama de fármacos que tenemos disponible para el manejo de nuestra salud. Por lo tanto, si nos fijamos bien, aunque síntesis directa tenemos un 29% de los fármacos, los que son de manera directa o indirecta, que se obtuvieron a través del estudio de productos de origen natural, este porcentaje ya llega a 50%, la mitad. Y eso, que en este porcentaje se incluye medicamentos de origen biológico y vacunas, que si a estricto rigor aquí estamos haciendo nuestra modulación es otra. No estamos actuando directamente en la diana, sino que estamos generando defensas para la diana, como una estimulación de nuestro propio cuerpo, pero agarrando estos dos y colocando en este mismo cake, ¿verdad? Tenemos que 50% mínimo de los productos que tenemos al día de hoy aprobados por el FDA provienen del estudio de productos de origen natural. Entonces, eso no es menor. Y eso estamos incluyendo todos medicamentos. Si nos fijamos, si sacamos eso, por ejemplo, y nos fijamos solo en lo que decimos, teóricamente decimos en moléculas pequeñas, moléculas chicas. Del inglés viene el término small molecules, porque para diferenciar de lo que son productos biológicos de biotecnología, que en general son proteicos, tienen un tamaño molecular muy, muy elevado, o bien vacunas, sacando eso, este porcentaje iba a ser aún mayor, aún más grande, ¿verdad? Mucho mayor. Y si encima nos fijamos en dianas específicas, como por ejemplo, si nos fijáramos solo en la diana, aquí no los muestro, pero solo como anticánceres, solo como moléculas capaces de generar beneficio, digamos, que sean positivas en el manejo de crecimientos tumorales, neoplasías,
por ejemplo, como el cáncer, este porcentaje oriundo de productos naturales es aún más grande. Por lo tanto, estudiar productos naturales en nuestra área químico-farmacéutica es esencial, es vital, porque básicamente, en muchas ocasiones, podemos utilizar directamente este producto oriundo de la fuente natural en el cuerpo, tomarlos vía oral, endovenoso, la vía de administración la que sea, o bien tras una pequeña modificación, o bien estudiar este farmacóforo o la ruta metabólica que corresponde o que se relaciona con la respuesta farmacológica en las especies naturales, nos da la clave para sintetizar este producto en nuestros laboratorios. ¿Ya? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante el estudio de química de productos naturales. ¿Por qué también les digo eso? Bueno, porque una de las áreas importantes de la farmacognosia, que, como les decía, la farmacognosia tiene esta idea de que vamos a estudiar químicamente los productos de origen natural, obviamente químicamente, pero eso también no vino de la nada, como les decía. En la antigüedad, el ser humano lo único que tenía disponible para la cura de sus estados, de sus enfermedades, de sus estados de no homeostasia, era acceder a la naturaleza. ¿Ya? Aquí simplemente les muestro un pequeño ejemplo de utilización tradicional de plantas, casi directamente, ¿ya? Como tan antiguo como está expresado incluso en la Biblia, ¿ya? Que una de las especies que incluso se cita en la Biblia, que es especies del género Narcisos, de estas flores chicas, muy bonitas, muy bellas. Por aquí hay, ya son especies de la orilla del Mediterráneo, del sur de Europa o bien norte de África, pero no África, obviamente no en el desierto del Sáhara, sino que justamente en la orilla mediterránea, ¿ya? De África, todo el contorno de lo que sería la región donde hoy están Palestina, Israel, ya hasta Turquía, Grecia, Italia y cerrando hacia la península ibérica, ya tenemos estas especies de narcisos. También estaban a un lado, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de Hipócrates, padre de la medicina. ¿Sí? Se cambió pantalla, ¿verdad? Ay, cambié. ¿No cambió? Ah, no, no cambió. Por eso, Oh. como hablaba de la siguiente diapo, yo estaba Sí, perdón. me percaté de eso. Vamos a ver, no está cambiando, ¿verdad? Ya vamos a ver así. ¿Y ahora cambió? No, ¿Sí? ¿Cambió? no, no. Hasta el momento No. no, pero Chut. Vamos a ver. Problemas. Voy a un segundo. Vamos de nuevo. Ya, ahora cambió. ahí apareció Ahí sí. Cuénteme si eso va a diapo 4. ¿Fue? ¿4? Hasta el momento todavía no cambia. No, siguen 3. Siguen 3. Bueno, si tengo que ir cambiando de diapo por diapo, lo voy a hacer. No, voy a hacer, no importa. ¿Ya? No importa. Gracias. Nada. Vale, entonces acá. O si no, espera, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora me están viendo a mí, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir el PDF. Justo es que subieron los textos, entonces no tengo que pasar ya, pues, sino que tengo que bajar el documento. Y vamos así. Sigamos así. Si no, va a ser un problema. Vamos aquí. Screen. Ya. Ventana. Aquí. Están viendo un documento PDF, ¿cierto? Lo están viendo. Sí, ahí sí.
Vamos a ver si... Ya. Ya. Bueno, entonces, como les decía, voy a poner eso bien arribita aquí. Ya. Como les decía, las especies del género Narcissus son estas sur de Europa o bien norte de África, ¿verdad? Son muy... era lo que habían, lo que los griegos en este caso tenían más cercano a ellos, ¿verdad? Y curiosamente, tras tantos intentos, estudios, búsqueda más que nada de la cura de sus estados, en este caso, lo que se entiende hoy, claro, si al fijarse bien en la sintomatología de estos problemas, de estas enfermedades que están reflejadas, que están manifestadas en la Biblia, cuando uno se fija bien en los síntomas ahí descritos, entiéndese que se refería a un estado de un proceso tumoral, ¿ya? Un proceso de tumores. Sean, en este caso, eran tumores, benignos o malignos, no se sabe bien, no se conocía esa terminología en ese entonces, obviamente. Se conocían tumores, ¿ya? Entonces, esas tumoraciones, ¿ya? El tratamiento de esas tumoraciones se daba tras muchos intentos, ideas, observaciones de la naturaleza, pues de aquí, igual la antigüedad era muy desarrollada en términos médicos también, farmacológicos también, farmacéuticos, botánicos, biológicos, o sea, ya había mucho conocimiento en ese entonces, pero claro, no habían las condiciones de instrumentales que tenemos al día de hoy, por lo tanto, la fuente era la fuente natural, pero muchas veces se utilizaban directamente las plantas, pero tenían efectos, y esos efectos eran descritos, y estos escritos que se quedaron es un material valiosísimo que podemos acceder al día de hoy. Pero claro, este uso tradicional, por eso viene este término, esta palabra, uso en medicina tradicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de tantos y tantos años que muchos pueblos nativos desde entonces, épocas distintas, fueron capaces de definir la utilización de varias especies para determinadas enfermedades y esta información la compartieron, la escribieron y la dejaron a nosotros. Sabemos que estas especies acá eran utilizadas para el control de tumores. Y fíjense qué cosa más curiosa. Al día de hoy, estas especies son muy estudiadas químicamente, fueron muy estudiadas y siguen siendo muy estudiadas. Y fíjense qué curioso. Muchas de estas especies presentan sustancias, componentes que sí son extremadamente citotóxicos. O sea, muchos de los componentes aislados de especies de narcisos que son lindas, ¿no? Son bellas. De hecho, de ahí viene de narcisos, ustedes lógicamente deben saber, justamente de narcisos viene la palabra narcisista, ¿no? ¿Lo sabían, verdad o no? ¿Lo había imaginado, no? Sí. 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 Una persona, claro, una persona narcisista, ¿verdad? Por narciso que se miraba al espejo. O sea, al reflejo. Exacto, sí. Por eso, por la belleza de lo que son las plantas, estas plantas, ¿no? Por verse tan bellas, este término es muy, digamos así, muy narcisista, ¿no? Muy hacia uno, ¿verdad? Viene el término, ¿verdad? Por eso, pero fíjense, haciendo esta anécdota aparte, volviendo a las características químicas, estas sustancias sí son capaces y muy capaces, muy hábiles de producir sustancias que tienen carácter citotóxicos, ¿ya? Que son capaces de matar células, ¿ya? Son capaces de actuar a nivel ribosomal, a nivel de síntesis proteica o de síntesis de ácidos nucleicos. Es decir, ¿qué son esas moléculas? Son quimioterápicos, anticrecimiento celular, o sea, pueden ser usadas como antitumorales. Y de hecho hay algunas, día de hoy, en la actualidad, hay algunas sustancias que fueron aisladas de estas especies que
están en estudios, ya en fases clínicas, ya 2 o 3 por ahí, para, quién sabe, ser utilizadas para algún tipo de cáncer. A uno dice, pero profesor, empezó hace tanto tiempo, ¿por qué todavía no se sacó un medicamento? Bueno, es porque, claro, hay sustancias y sustancias. Hay sustancias que son muy, muy, muy tóxicas, que todavía hay que manejar un poquito, trabajar químicamente para que sean más específicas en la célula tumoral y no sean tan tóxicas las células sanas, las células que están sanas, que son las células normales y naturales del cuerpo. Fíjense que todo eso, este conocimiento vino de la única opción que tenían estos señores de esta época, en este entonces, que era justamente las plantas que tenían ahí acceso dentro del uso, lo que conocemos y llamamos hoy día de uso tradicional. ¿Ya? Por ejemplo, Narcisos, que está citado en la Biblia. Si vamos más allá, por ejemplo, y por eso tengo esta diapo aquí, donde les muestro aquí el mapa de lo que tenemos al día de hoy, la región del país Costa Rica, que está entre Nicaragua, aquí al norte, y Panamá, al sur. ¿Verdad? Pero toda esta zona aquí prácticamente también conoce, bueno, eso es América Central, pero básicamente esta zona aquí del litoral que, que da hacia la costa atlántica, que también conocemos y se denominan la costa caribeña de, de Centroamérica por el hecho de que está hacia el Mar del Caribe, ¿ya? Región lindísima, por cierto, ¿ya? Fíjense que acá, estos pueblos acá, que aquí hay una pequeña foto de algunos pueblos nativos, históricamente utilizaban estas especies acá, ¿ya? O estas de aquí, en la cual utilizaban la decocción. Luego vamos a ver qué es la decocción. Ya vamos a ver la próxima clase, ya vamos a ver qué es la decocción. La decocción de partes de estas plantas ya generaban, se podían extraer sustancias que podían ser usadas en algunos casos de, por ejemplo, alguna infección ocular. Eran utilizados como colirios naturales. Vean, ¿ya? También se generaban a partir de especies como estas y otras, aquí por citar algunas, por mostrar algunas, una mezcla de este bulbo, o sea, estas plantas tienen después vamos a ver también algunas partes de plantas, ¿no? Pero tienen bulbos que son subterráneos, ¿ya? Y en estos bulbos, generalmente, ahí la planta presenta mucha actividad metabólica, porque es una sustancia de reserva. Así como lo es, por ejemplo, la papa que nosotros comemos, obviamente, que es sana, es segura para nuestro consumo, la papa, el jengibre, la cúrcuma, el camote, la yuca, ¿verdad? Son todas, son sustancias que son subterráneas, ¿no? Por lo tanto, rizomas o bulbos o algunas raíces modificadas que son rizomas. Es decir, estas plantas en este caso también los tienen, pero no son comestibles, son bastante tóxicos. Pero esta toxicidad, y estos pueblos conocían su toxicidad, obviamente, pero ¿qué hacían? Tenían una utilización prácticamente tópica, externa. Utilizaban un decocto o extraían las sustancias de estas plantas justamente para manejo de qué, por ejemplo, infecciones oculares, ¿ya? O bien infecciones uterinas, ¿ya? Uterinas, pero no vía oral. Se hacían como una mezcla con aceite, ¿ya? Y utilizaban de manera externa, o baños, o hacían baños, ¿ya? En la región pélvica femenina, o incluso masculina también, y muchas veces fueron utilizadas también para algunas enfermedades sexuales, de origen sexual, ¿ya? Pero estos pueblos, lo que hacían en este entonces, este conocimiento se queda, y al día de hoy se trabajan con estas plantas, y logramos sacar sustancias con actividad antiparasitaria, por ejemplo. En estas plantas acá tenemos sustancias muy activas frente a varios parásitos. ¿Ya? Específicamente ahora se conoce que algunas de esas plantas producen sustancias
frente a tricomonas vaginales, por ejemplo. Enfermedades como tricomoniesis. Y entre otras. Por ejemplo, también malaria. Algunas opciones frente a malaria también, frente a malaria me refiero frente al plasmodio, que al fin y al cabo es un protozoario, y que muchas veces puede ser que no sea tan activa frente al plasmodio falcíparo de la malaria u otro, pero va a ser muchas y muchas veces son tóxicas a otro tipo de protozoario. Entonces muchas de estas plantas son trabajadas al día de hoy justamente para manejo y búsqueda de sustancias para el manejo de estas enfermedades de origen parasitario. Entonces, fíjense que para transmisión sexual, muchas y muchas ocasiones tenemos que estas enfermedades sexualmente transmisibles se dan por protozoarios, por ejemplo, tricomonas, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras también. Entonces, fíjense qué interesante el estudio o qué hacían estos pueblos hace muchos años y que el conocimiento y esta información se queda y al día de hoy con mayor habilidad, o digamos, con un mejor avance de lo que es la instrumentación, podemos llegar a caracterizar esas sustancias y hacer pruebas biológicas in vitro o ex vivo o in vivo y tener idea de cómo puedan brindar frente al manejo de determinadas enfermedades. Para dar un ejemplo aquí bien chileno, que no es una planta de origen en Chile, no es nuestra, de hecho, no es americana, ¿verdad? Es asiática, pero acá en Chile tenemos mucha. De hecho, hay un estadio con el nombre de Sausalito, ¿no? Los amantes de fútbol. ¿El Sausalito dónde está? ¿Dónde está el Sausalito? A ver si alguien sabe. Deberían saber, ¿no? Pues los chilenos, ¿dónde está el estadio Sausalito? En Viña, ¿no? ¿Sí o no? No sé. No sé. Nunca lo he escuchado, bro. No, el Sausalito está en Viña del Mar. ¿Ah? La verdad es que no. No, bueno, pero sí. Pero bueno, esta planta ustedes la conocen, no voy a poner aquí me escapó. Esta planta ustedes la conocen, ¿cierto? El sauce. ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Aquí, si ustedes bajan aquí por el Lircay, cuando llegan al viaducto, que estuvo muchos años para que lo terminaran, pero este viaducto que está justo después cerca hay una gasolinera ahí llamada H&M, me parece, pues justo ahí en el canal, ahí, no me acuerdo cómo se llama el viaducto, el puente este, ¿no? Perdón, el puente que está ahí, pues ahí hay varios sauces. Y aquí en Chile hay muchos sauces. Se ha dado muy bien los sauces acá. Muy bien. El sauce llorón. ¿Alguna similitud si uno dice sauce llorón? ¿Ustedes logran ver por qué se llama sauce llorón? ¿Por la savia que brota? ¿Ah? ¿Por la savia que brota del árbol? Sí, ¿alguien me está hablando ahí, cierto? Escucho un poco lejos. ¿Si podía repetir algo, dijo? No. Repito. No. ¿Era por la savia del árbol que brotaba? Bueno, uno dice que es porque, claro, tiene esta forma que parece que está así, las hojas están así como que caídas, ¿no? Como que caídas, ¿verdad? Que parece que está en llanto. Que parece que está en llanto, ¿verdad? Parece que está triste. No creo que esté triste. Aquí le ha dado muy bien. Le ha ido muy bien acá en Chile. ¿Ya? Entonces, el sauce llorón, que es del género Salix, bueno, muy utilizado desde siempre. No tanto acá también, ¿eh? Acá también. Pero en Asia, su utilización básicamente era como antiinflamatorio. No como antiinflamatorio. Los pueblos de ese entonces ni conocían, no tenían este término. Sí, había un término parecido, pero
se trataban cuando tenían fiebres, cuando tenían resfríos, ¿ya? Claro, básicamente lo que están haciendo es controlando la sintomatología de un resfrío con lo que hoy entendemos que es una actividad, están actuando como una actividad antiinflamatoria. Por lo tanto, al estudiar el sauce, tuvimos la grata sorpresa de encontrar el ácido salicílico, ¿ya? Y de ahí poder sacar el fármaco ácido acetil salicílico, ¿ya? Posiblemente no, sí, seguramente sí, sería la medicina, es la medicina más antigua nuestra. Medicina me refiero producto comercialmente industrializado, hecho comprimidos para uso clínico, ¿verdad? Acetil salicílico, que al día de hoy conocemos, gracias a Dios ya conocemos bastante bien toda su farmacología, los niveles tóxicos, los niveles terapéuticos, ¿verdad? Siendo que el farmacóforo es el ácido salicílico, ¿verdad? El ácido acetil salicílico es un profármaco, ¿ya? Al absorber a través de algunas esterasas, generamos ácido salicílico en el torrente sanguíneo. Pues aquí en Chile, invito a que ustedes pregunten a sus abuelos, a lo mejor, un tío más antiguo, un abuelo, ahí por ahí, quizás algunos padres, quién sabe. Muchos acá en Chile encontré mucha gente que de niños, cuando tenían estadios de fiebre, no se sentían bien, sacaba un poquito de la corteza del sauce, hacía un cocidito y tomaban. Seguramente estaban tomando ácido salicílico, ¿ya? Y absorbiendo una cierta cantidad que, al fin y al cabo, le generaba bajar un poco los dolores, la prostración de un estado de resfrío, bajar la fiebre, etcétera, etcétera, que es la actividad que conocemos y que genera el ácido salicílico en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo eso es estudios de productos naturales. Bueno, aquí nada más, ejemplo clásico de lo que hasta el día de hoy es la diana, el manejo, el fármaco más importante en términos de control del dolor, de analgesia, que es que son los fármacos que podemos llamar morfinados, ¿no? Oriundos o derivados de morfina, o bien los opiáceos, ¿ya? Porque viene del opio, ¿no? Conocidamente el opio, Papaver somnífero, ¿ya? Planta también asiática que produce este látex, ¿ya? Y que permitió el uso de estas plantas permitieron a que nosotros pudiéramos conocer lo que es la morfina y sus derivados, ¿ya? Imagínense si no hubiésemos encontrado a morfina, cuántos estados de dolores terminales, procesos postoperatorio, todo el tipo de dolores degenerativos, crónicos, de verdad, la morfina, obvio que hubo y todavía hay también una utilización ilícita de estos derivados como para drogadicción. Ustedes saben muy bien de eso. Van a ver mejor eso conmigo también, próximo año en toxicología. Pero ahora, más o menos, ustedes ven que y saben de la importancia de lo que fue y es la morfina para la farmacia, básicamente. Porque no solo la morfina, sino que todos los derivados que vinieron después de la morfina generaron una gama de medicamentos que al día de hoy son muy y muy útiles en todos los procesos fisiológicos más que generan o que generan más analgesia, que generan dolor. Un excelente control del dolor y del ánimo también cuando alguien está de la recompensa química. La morfina tiene un papel ahí muy importante, ¿no? Entonces, fíjense que esto proviene también
de una utilización muy, muy antigua de estos pueblos para el manejo de sus estados. Aquí, y en otros casos también, aquí ya les doy la clave que aquí empieza una pequeña derivación de dos terminologías muy utilizadas en farmacognosia, que ya lo vamos a ver. La utilización como social y la utilización para el control de una enfermedad. Ya quédense en la cabeza con estos dos inquietudes que ya vamos a definir una y otra. Pero siguiendo acá, también les comento, también está en Chile, ¿ya? También está en Chile esta planta, esta y de esta familia de plantas, ¿ya? Hay la del género Atropa o del género Brugmansia o del género Datura, hay muchas Daturas acá en Chile. Aquí también hay, estas Brugmansias también están, pero también está el género Datura, ya que aquí creo que ustedes llaman, creo no, ustedes llaman de floripón, puede ser. La Datura, ¿conocen? ¿Vieron? Hay bastante por aquí, es como una maleza endémica. No, o sea, hay una maleza, ¿no? ¿Floripón le suena? Sí, creo Al que da menos a mí no, alucinaciones. profe. Bueno, ahora en la casa, que está ahí con los abuelos, con una tía más antigua, así que, digo, me refiero a eso porque antes había más campo y había más contacto con naturaleza, a veces ahora quizás sea más difícil, pero yo a lo largo del Río Claro, ahí, incluso en el sentido que, incluso en la zona donde va hacia allá la Florida también, yo ya colecté, ya di, y una colega colectó floripón por ahí. Hay bastante por ahí. Bueno, aquí está el origen de varios fármacos que al día de hoy utilizamos para para manejo de varias enfermedades. Muchas, ¿ya? Son los típicos antimuscarínicos, ¿ya? Aquí ustedes que están viendo ya farmacología, pues los antimuscarínicos salen de acá, básicamente, ¿ya? De estas plantas, salieron de acá. Y todos los que vinieron después, ¿ya? Entonces, muy, muy importante. Para ir más allá, para no decirles que farmacognosia solo estudia plantas, no es así. Farmacognosia busca todo lo que es sustancias oriundas o que provienen de origen natural, sea en el reino que sea, ¿ya? Entonces, aquí para dar un ejemplo, que tenemos, ¿ya? El ácido lisérgico. Esto proviene no de una planta, sino que de una infección de una planta infectada. Una planta, en este caso el centeno, cuando está infectado por este hongo que la deja negrita, ¿sí? ¿Ya? Que es el hongo Claviceps purpurea, que le deja así con negrito, pero en realidad da una apariencia de que está púrpura, color más oscuro, así. Claviceps purpurea. Cuando infecta el centeno, esta interacción, esta infección genera este tipo de sustancias que son derivados de quién. Si ustedes miran esa estructura acá, ¿a quién les hace recordar? Solo ese de acá que estoy. ¿Pueden ver el mouse aquí ustedes? El ratón aquí que estoy moviendo. ¿Lo pueden ver? Sí, se puede ver. ¿Sí? Eso que mira, eso que estoy moviendo acá hacia este nitrógeno aquí. Básicamente. ¿Qué es lo que les hace recordar? ¿Qué es lo que les hace recordar? Es un aminoácido. ¿Quién sería? Un feeling, una luz. ¿Eh? Señores, futuros farmacéuticos, cuéntenme.
¿Qué aminoácido se parece a eso? Ningún feeling. Nada. Triptófano. Triptófano. ¿Qué neurotransmisor importantísimo para la fisiología humana proviene del triptófano? ¿Ah? Se está escribiendo en el chat, no puedo ver. Cuéntenme. Aquí escribió alguien, aquí lo puedo ver. Serotonina alguien dijo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No están viendo están viendo aquí el PDF, ¿sí o no? ¿Sí? Hola. Sí, profe, se ve ya le puso serotonina. Ya. Pero ahora están viendo el PDF entonces, ¿sí? Lo están viendo. Sí, se ve. Ya, vale. Serotonina. Entonces, farmacognosia. Tampoco vamos a ver solo plantas. Podemos estudiar productos de origen marino, productos que provienen de hongos, de bacterias. También se puede, ¿verdad? Interacción hongo-planta. Por ejemplo, los derivados del ácido lisérgico. Que, como el ser humano, nosotros somos así, también hacemos eso o utilizamos algo bueno, le damos una función bastante negativa, que es para drogadicción. Aquí abajo ustedes tienen, ¿qué sustancia tienen aquí ustedes? ¿Qué sustancia es esta? ¿Alguien escribió? ¿No? ¿Quién sabe? Esta de acá. Dietil, porque son dos etilos. Mira el tip. Dietilamina del ácido lisérgico. ¿Quién es? Es una droga, ¿cómo se llama? Es una droga. Vamos, Sí, ¿están viendo acá? ¿Están viendo mi pantalla? LSD, ¿no? LSD, correcto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Oh, Sí. lysergic acid amide o lysergic acid amide o dietilamide, por ejemplo. Vamos a poner dietilamide. Dietilamide. Ahí está. ¿Verdad? Amide. Vamos a poner chemical structure. Vamos a poner en imágenes. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Sí? No, profe, al menos a mí no me aparece. Ay, no. Ay. No, a mí al menos no me aparece, así que no sé si al ¿Los resto demás algo. están viendo algo? Se ve solamente el PPT, profe. Ya, no sé qué está pasando. Bueno, no importa. Vamos. Ok, pero aquí está. ¿Están viendo el PDF que estoy aquí moviendo ahora? ¿Todos? ¿Sí o no? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ya. Esto, ya voy dando un tip para que ustedes no se olviden nunca más. ¿Ya? LSD, el lysergic acid, en ese caso sería acid, no está el acid, pero está LS, dietilamina, por eso la D al final, ¿ya? Es el LSD. Esto es el LSD, ¿ya? Droga, obviamente, drogadicción. Desgraciadamente nosotros vamos por este camino muchas veces, ¿no? El ser humano va a este camino, desgraciadamente, ¿ya? Aunque cuando se
se probó esta sustancia por primera vez, se buscaba algo más potente, pero luego resulta que generó en los estados de drogadicción, de alucinación, en fin, de todo lo que se genera y con el problema del uso del LSD. Sin embargo, el ácido lisérgico también fue importante y lo es, obviamente que lo es, porque brindó, por ejemplo, una gama de fármacos que son antimigrañosos, como por ejemplo la ergotamina. Ojalá ninguno de ustedes ni tenga ni familiares, ni conocidos, ni nada, pero los que por ventura tengan por mala suerte, digamos así, tienen un conocido, si a uno de ustedes le pasa, ojalá que no, estados de migraña. Uno de los medicamentos más importantes para el control de migrañas es justamente los derivados de ergotamina, que solo se descubrieron tras el estudio de Cladiceps purpura, de una infección en un centeno. Fíjense que loco, ¿no? También lo que más me gusta de farmacognosia es que es eso, de donde menos se espera sale algo increíble. Eso para mí no hay precio, ¿verdad? Toda esa información, ya casi vamos terminando, pero toda esa información no es nueva, fíjense. Obviamente que no es. Uno dice, mira, hoy tenemos eso. No. Eso ya había y ya existía. Estamos hablando de miles de años antes de la era cristiana, digamos, ¿no? Antes de Cristo, ¿ya? Y yo les muestro aquí pequeños ejemplos, pequeños, un que otro, más clásico, ¿ya? También no podemos presentarlos todos, pero fíjense que 3000 años antes de Cristo prácticamente, en toda la región mesopotámica, ya se conocían más de mil sustancias derivadas de plantas. Obvio que no se sabía la estructura química que había, obviamente que no. Eso el siglo pasado fue clave cuando hemos desarrollado la instrumentación necesaria para entender los enlaces químicos. El inicio del siglo XX fue cuando se empezó a entender mejor cómo se daba la estructura molecular, obviamente. No estamos hablando aquí, conocer la sustancia sí, no conocer su estructura, no, su estructura química no, pero la sustancia sí. Más de 1000 sustancias derivadas de plantas y, como les dije, les presenté algún que otro ejemplo, pero en la Mesopotamia antigua ya se conocían el potencial de utilización de varias especies del género cedros, donde tenemos muchas especies en la cual utilizamos aceites esenciales, por ejemplo, para aromatización o para algunas actividades antiinflamatorias también. Cupres, sempervirens, otros géneros, papaver sominífero, en fin, muchísimas plantas en esta época ya tenían ya se conocían las plantas, quiénes eran, quiénes eran esas plantas y qué extracto de qué sustancias podían brindar y para qué actividad se podía utilizar. ¿Ya? Muy rica la medicina antigua. Es muy interesante leer cualquier documento antropológico de estas plantas, porque el conocimiento tradicional de esta época era increíble. ¿Ya? Medicina egipcia también increíble. ¿Ya? Quizás uno de los documentos más importantes también antiguos, que es el papiro de Ebers Papiros, ¿no? Papiro de Ebers, donde ya tenemos el reporte. Es casi como tener ya un compendio de farmacología o del Food and Drug Administration cada año. Allí mismo ya habían más de 700 drogas, ¿ya? La gran mayoría obviamente eran originarias de plantas, pero también había algunas otras de hongos y de otras y de especies de otros genes, de otros reinos, pero sobre todo plantas. Más de 700, ¿ya? Y aquí obviamente por decir, pero era muy rico este conocimiento.
lo que es también la medicina oriental más profunda, más antigua, del puro oriente, que sería la medicina china antigua, ¿ya? Sumada también a lo que es la tailandesa, ¿ya? Todo eso, pues, ya habían descrito más de 1000 prescripciones de plantas para control de enfermedades. Algo increíble, algo increíble. Se manejaban ya a estricto rigor, dado sus debidas proporciones, el mismo arsenal que tenemos hoy día, no puedo decir el mismo, obviamente, esto no hay cómo saberlo, pero, o más bien, lógicamente podemos decir que no, porque se supone que deberíamos al menos conocer más ahora, obviamente, y seguramente que se hace así, debe ser así, pero a nivel proporcional es casi como, lo que quiero decir es que el ser humano siempre ha intentado mantenerse, buscar su estado de salud, sea como sea, ¿verdad? Buscar su estado de salud. Por lo tanto, las prescripciones de plantas en esta época era casi como tener hoy día un diccionario de especialidades farmacéuticas. Era prácticamente eso, tenerlos todo ahí. Tenemos el relato de estas sustancias que son para eso, ¿verdad? En esta época, dadas las proporciones, también habían distintas enfermedades también, obviamente. Desgraciadamente, el día de hoy tenemos muchas más que la hemos creado nosotros mismos hacia nosotros mismos, a través de la mala vida que llevamos, de la mala comida que comemos, de todo lo que es la cantidad de tóxicos a que estamos expuestos cada día. Hemos desarrollado muchas y muchas más enfermedades que en esta época no habían. Entonces, dadas las proporciones, el ser humano siempre ha intentado mantener su salud y acceder a todo lo que pudiese ser curativo, ¿verdad? En esta época, lo que era más curativo y más esencial seguramente era la origen natural, los productos de origen natural, las especies naturales que había, ¿verdad? Así que este conocimiento se mantuvo y al día de hoy, cada vez que estudiamos una de estas plantas, porque todavía no hemos terminado de estudiar las plantas que están citadas en estos compendios, todavía no se estudian, para que ustedes tengan una idea de lo cuán retrasado todavía estamos en conocimiento, ¿verdad? Pero cada vez que se utiliza una especie de estas que fue descrita en uno de estos documentos, tenemos la grata sorpresa de encontrar sustancias que corroboran y confirman lo que estos señores ya sabían hace miles de años, ¿ya? Y ahí viene también, por eso también les quiero comentar para cerrar la clase de hoy, que también en estos usos tradicionales étnicos de estos grupos antiguos, también estaba la utilización no solo para control de sus enfermedades, que también es muy importante, pero también utilizaban con una connotación social, y no solo social, personal, y no solo personal, religiosa, de creencia, de creer. Entonces, la naturaleza en este entonces era la opción que había para esas personas, para esos grupos, interactuar, conocer, entender, buscar soluciones para sus inquietudes diarias o o mismo de su percepción de su propia existencia. Por lo tanto, muy, muy relacionado a eso, está también que esas plantas también tenían una importancia en lo que eran los propios o los mismos rituales de esos grupos étnicos, rituales místicos, o bien en ciertas alucinaciones que tenían, ¿ya? O que buscaban entender, ¿ya? Medicina, eso es mundial, eso no es aquí o allí. Claro que hay muchos y muchos antecedentes desde utilización en las tribus africanas. Y aquí también entran también las nuestras, las americanas, ¿ya? Nuestros nativos americanos y nativos africanos
también, o no que los otros no utilizaban, obviamente que utilizaban también, evidente que sí. Pero hay muchos y muchos antecedentes aquí, africanos y americanos, de utilización de plantas para, no solo con efectos terapéuticos, pero también como rituales o para evocar algo, creencias, dioses y entender la naturaleza, entender la vida, ¿verdad? ¿Y por qué se dio más eso? Bueno, eso es una pregunta que hasta hoy se hace. ¿Por qué hay muchos más? Hay también una relación en términos de evolución también importante. Si ustedes saben muy bien, en la Pangea, los continentes africano y americano estaban pegados. Era un solo continente. Entonces, vean qué interesante. Muchas y muchas plantas que están en África tuvieron una evolución también en América, porque eran plantas que muchas veces comparten genética, porque ya muchos, millares y millares de años estaban en el mismo local. ¿Eh? Entonces, fíjense que acá, la división de ambos continentes también es una teoría de por qué. O sea, es teoría en el sentido de intentar entender qué es lo que llevó a que África y América fueron tan ricas en antecedentes en términos de rituales, ¿eh? De alucinaciones, y lo son, y son. ¿Eh? También en términos terapéuticos, como las anteriores también, ¿ya? Pero claro, acá, estas de acá, hemos tenido más antecedentes quizás con respecto a enfermedades, porque aquí hubo un desarrollo de la escrita un poco que se pudo tener acceso más fácil. No que las anteriores no habían también, y hay. Hasta hoy encontramos antecedentes antropológicos de las zonas americanas y africanas, ¿verdad? Pero aquí sobre todo hubo ya documentos, lenguaje, escrita, que podemos traducir y entender al día de hoy. Aquí muchas de ellas no tan así, con tantos antecedentes como las mesopotámicas o egipcias o asiáticas, ¿ya? Pero acá, curiosamente, siempre se utilizaron muchas plantas para rituales, ¿verdad? Entonces, todavía hay una teoría de por qué de los que tenemos más de eso, los nativos americanos o africanos, ¿verdad? Pero ahí viene una cosa importante, con eso cierro la clase de hoy, que es dos términos muy importantes, ¿ya? Que son lo que se conoce como etnobotánica y lo que se conoce como etnofarmacología, ¿ya? Eso es muy importante. Fíjense que todo lo que les he comentado hasta ahora, les he dicho que las plantas estuvieron y están, hasta el día de hoy están, pero en esta época quizás, y quizás hubiese mucho mejor que ahora, pero sí, quizás en un periodo más antiguo, estaban mucho más involucradas en la vida de las personas. Estaban mucho más, las personas tenían mejor relación con lo que eran las especies de origen natural. Y todo eso se utilizaban las plantas para teñir vestimentas, para pintar su propio cuerpo, para dibujar en la pared, para dibujos en el cuerpo, para alimentación, para un día importante utilizaban determinada especie porque hoy era un día festivo y esa especie es muy rica, entonces la especie más rica de comer se utilizaba solo en días festivos, ¿ya? Días fríos utilizábamos otra especie. Toda esta relación de que el ser humano hizo con la naturaleza, con las especies, y interrelacionó, generó una interrelación con las especies en todos sentidos, es decir, sentidos culturales, rituales, fiestas, celebraciones, tener ropas, cuerpo, vestimentas, vasos,
aparatos de su cocina antigua, de su casa, ¿verdad? Todo eso, esta relación cultural más que nada, cultural, religiosa quizás muchas veces, ¿ya? Esto es etnobotánica, porque es utilizar la botánica por un grupo étnico, tal cual, tal como el nombre lo indica. Botánica, botánica, plantas, grupo étnico, etnobotánica. Utilización de la botánica de las plantas a su vida diaria, a la vida que permite, por ejemplo, un ritual, evocar dioses, conocer, tener visiones, interactuar con la naturaleza, conocer las especies, entender los animales. Esta observación en el más amplio sentido. Todos los sentidos. Eso es etnobotánica. ¿Ya? Y el concepto de etnofarmacología vino justo después con el pasar de los años, de las centenas de años, en el que los grupos étnicos nativos y luego los pueblos que se fueron generando y a lo largo de los años, en que se vino o se buscó entender mejor qué es lo que determinada sustancia hacía en el cuerpo y por qué tomar el decocto de la corteza del sauce me hacía con que el resfriado me mejoraba un poquito, me sentía mejor, bajaba mi fiebre. ¿Ya? ¿Por qué tomar, hacer una mezcla de aceite del decocto de narcisos podría curar una tumoración que tenía en la pierna? Este concepto, o por qué utilizar el látex de Papaver somniferum me bajaba el dolor y me generaba un poco de éxtasis, de tranquilidad también, ¿verdad? De placer, ¿verdad? Todo eso más involucrado a lo que la sustancia o la planta hace en términos farmacológicos es la etnofarmacología. ¿Ya? Entonces, a estricto rigor, etnobotánica es buscar la relación amplia, dinámica, de todos los rituales, vestimentas, comida, de nutrición, ¿ya? Ofrendas a dioses, ¿ya? También todo eso, utilizar la naturaleza para este tipo de relación es etnobotánica. Y cuando buscamos dentro de este conocimiento encontrar sustancias para estudiar a qué nivel farmacológicamente esa sustancia actúa para el manejo de nuestra enfermedad, esto es etnofarmacología. Entonces, esa es la diferencia entre ambas, ¿ya? Esta es la diferencia entre ambas. En términos generales, etnobotánica es mucho más abrangente, ¿verdad? Es mucho más amplia que la etnofarmacología, pero la etnobotánica muchas veces no va tan profundo en términos farmacológicos que sí va la etnofarmacología, porque busca sobre todo mantener el estado de salud, ¿ya? Mantener, generar una respuesta que me genere una mejora en mi vida en términos fisiológicos, en términos de salud, ¿ya? Entonces, por a estricto rigor, podemos decir que la etnofarmacología está dentro de la etnobotánica. Primero y más abrangente, etnobotánica. Y la parte que se dedica a entender farmacológicamente qué es la sustancia hace en el cuerpo, sería la etnofarmacología. ¿Ya? Muchas veces estos dos conceptos están muy relacionados. Cuando se utiliza Papaver somniferum para que me acalme el dolor, podemos entender que estamos estudiando etnofarmacología. La respuesta alucinógena que me da también es la etnofarmacología, pero el hecho de que me genera que yo estoy en estado de éxtasis para un ritual de intentar encontrarme con la naturaleza o sentirme bien con la naturaleza, eso es etnobotánica, ¿verdad? Entonces, la etnobotánica como que se dedica también a entender más allá de lo que su sustancia hace, qué poder tiene ella hacia la cultura de un pueblo.
y la etnofarmacología más relacionada a la, como tal el nombre lo indica, a la respuesta farmacológica y digamos, lo benéfico que puede ser determinada planta, determinada especie, determinado extracto, en fin, determinado producto de origen natural. ¿Ya? Así que eso que quería mostrarles a ustedes el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Yo clarísimo. ¿Todo entendido? Se me había Algunas pasado. cosas quizá hay que darle un poquito más vuelta, pero todo Ya. bien. La próxima semana yo vuelvo a repasar algunas diapos ahí, sí. Si quieren, revisamos alguna cosa. ¿Ya? Vale, profe. ¿Los demás bien? Vale, chicos. Entonces les dejo, voy a cerrar la grabación aquí. Stop recording. Tengo que stop recording.